Muy bien, buenas noches chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de nuestra primera semana del curso de básico de importaciones de China. ¿Ok? Hoy vamos a ver, como lo acabo de mencionar, la segunda parte del curso, no sin antes hacer obviamente una breve reseña de lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Nosotros en la clase anterior, recuerda que esta es la continuación o la segunda parte de este tema titulado Aspectos básicos para ser una empresa importadora. Y nosotros, por ejemplo, habíamos recomendado como punto de partida del curso que deberíamos ponernos el objetivo a mediano plazo de conseguir que nuestro proveedor, en origen, claro está, sea o nos dé a nosotros la exclusividad, ¿verdad? Es decir, nosotros ya al conseguir un producto y empezar a importar una marca a Perú, deberíamos de ver que esa marca sea exclusividad nuestra para evitar que otros importadores tomen también este proveedor y ellos sí tengan la firme intención de ser exclusivos y nosotros pues estaríamos siendo nocivos para el negocio, ¿no? Entonces ya saben, inclusive les había comentado, ya he llevado a la práctica que he tenido varios clientes que al segundo despacho ya se les ha eh, entregado la representación exclusiva. Entonces, ¿por qué no podría pasar con ustedes también? Entonces, tenemos que apuntar hacia la representación exclusiva. También habíamos conversado de que cuando nosotros nos iniciamos en el mundo importador, a ver, Andrei, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Aparece una línea ahí en la diapositiva y hace un momento también apareció otra, no sé el motivo. Yo tampoco. A ver si dejamos de compartir y vuelves a compartir otra vez, tal vez. Porque solo tú y yo tenemos los accesos. Gracias. Ok. Muy bien. A ver, por favor, si alguno de ustedes tiene la capacidad de poder hacer esas rayitas, dejen de hacer las rayitas, por favor. Se los voy a agradecer. Muy bien. Entonces decíamos también como segundo tip importador eh, que nosotros deberíamos de buscar una cohesión entre el proceso de importación y el mundo virtual, ¿no? Es decir, nosotros importar y luego virtualizar la venta. Esto nos haría tener menos costos fijos al inicio de nuestros procesos y nos puede ayudar, ¿no? Entonces, la combinación de importación con redes sociales es una muy buena combinación, ¿no? Luego habíamos hablado también de cómo constituir la empresa importadora y entonces decíamos que tanto las personas naturales con negocio RUC 10 como las personas jurídicas RUC 20 podían importar, ¿no? Teniendo especial cuidado en el caso de las personas con RUC 10, eh, no estar en el régimen único simplificado RUS, sino optar por el especial de renta, por el general de renta o por el MIPE tributario, ¿no? Porque el régimen RUS no es compatible con el tema importador. Siendo así, las personas naturales con negocio podían tranquilamente importar sin límites, ni de valor, ni de frecuencia, ni de volúmenes, ¿ok? También habíamos dicho, en el caso del RUC 10, que si tú ya tenías RUC 10 de persona natural sin negocio, porque emites recibos por horarios para ciertas actividades económicas, simplemente lo que tenías que hacer es activarlo con negocio, porque el RUC ya estaba tramitado. Y también estaba la figura del RUC 20, que en este caso no importa si eligen el MIPE, el general o el especial de renta,
van a poder importar sin ninguna limitación. Entonces, concluimos en esa parte que la diferencia entre importar con RUC 10 e importar con RUC 20 es el talento para poder generar y cerrar buenos negocios. Luego habíamos hablado también de los conceptos básicos de importación y habíamos hablado de que la importación pues es aquel régimen aduanero que nos permite nacionalizar un producto si nosotros cumplimos con tres condiciones básicas, que son el pago de los derechos aduaneros, el cumplimiento de las formalidades y el cumplimiento de las obligaciones. Habíamos visto también que cuando nuestros despachos de importación tienen un valor FOB superior a los $2.000, vamos a requerir de manera obligatoria contratar a un agente de aduanas y darle la encargatura formal a través de un mandato electrónico, que básicamente es una operación que haces con tu clave SOL, designando al agente de aduana que va a trabajar tus despachos. Cuando el FOB es 2.000 o menos, ya en la contratación de un agente de aduana se volvía opcional y estaba la otra opción de tú mismo ser tu propio despachador, tú mismo desaduanar tu mercancía, y esto te podía permitir ahorrar ciertos costos, ¿no? Habíamos hablado también que actualmente, en un sentido práctico de las importaciones que ustedes van a hacer, algunos van a estar obligados a hacer el despacho anticipado y otros van a tener la opción entre el anticipado y el diferido. ¿Quiénes van a estar obligados al despacho anticipado? Entendiendo que despacho anticipado es declarar antes de que arribe la mercancía. Van a estar obligados los importadores que están trayendo productos que no necesitan permisos y que a la vez superan el valor FOB de $2.000, ¿correcto? ¿Y quiénes van a estar en la parte opcional de optar por el diferido o por el anticipado? Aquellos que traen mercancías restringidas y aquellos que sus mercancías tienen un valor menor o hasta los $2.000, ¿ok? Recordemos que en el anticipado tienes que declarar antes del arribo de la mercancía, y en el diferido tenemos 15 días desde el día siguiente de la descarga para poder hacer la numeración. Recordar también que si estoy obligado al anticipado y por N motivos no hago el anticipado, puedo hacer diferido, pero debo pagar una multa. ¿Ok? Y finalmente, a ver, otra vez la línea.
A ver, no, señores, yo he silenciado el micrófono porque no, o sea, no me parece el tema de las líneas en la pantalla. Yo no voy a estar borrándolas cada vez que aparezcan tampoco. Así que, por favor, tienen que ser un poquito más cautelosos con ese tema. ¿Ok? Yo vengo con el mayor de los respetos y las ganas aquí y creo que esto debe ser recíproco. Creo que esto debe ser recíproco. Así que no debiera pasar una vez más. No debiera. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, decíamos que ya para terminar el repaso de la clase anterior, las importaciones se les asigna 3 canales de control aduanero. El canal rojo, que es el aforo físico, el canal naranja, que es el aforo documentario, y el canal verde, que le llamamos levante automático, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, que el canal verde se le denomina el levante automático porque no pasa por ningún tipo de fiscalización y automáticamente, como dice el término, se obtiene el levante, es decir, la libre disposición de la mercancía para poderla retirar de los almacenes. En el canal naranja tenemos que presentar todos los documentos del despacho para que la aduana pueda hacer el control y fiscalización respectivo. Y en el canal rojo lo que sucede es que se va a pasar por una revisión física de la mercancía, ¿no? Cuando profundicemos unas sesiones más adelante en el tema tributario, vamos a poder estudiar qué sucede cuando, por ejemplo, en el canal rojo se encuentra más mercancía que la declarada o a la inversa, ¿no? Menos mercancía que la declarada. ¿Ok? Ahora, ¿qué relación tienen los canales de control con los despachos? Habíamos visto en la clase anterior que en el despacho anticipado yo no necesito pagar los tributos para saber el canal de fiscalización que voy a tener para mi mercancía, sino que simplemente cuando ya el medio de transporte manifiesta la carga, automáticamente se empata ese manifiesto con la declaración anticipada y aparece el canal de control. En cambio, en el despacho diferido, sí, primero debo de pagar o garantizar los derechos para poder saber el canal de control. ¿Ok? Muy bien, entonces esto era todo lo que habíamos visto, un breve resumen en la sesión anterior. Entonces, antes de pasar ya de lleno a lo que tenemos preparado para hoy, no sé si tenemos alguna pregunta que de repente quedó en el tintero o en el aire en la sesión anterior y que quisieran en este momento preguntar, ¿no? Referente a todo lo que hemos hablado de constituir la empresa, del concepto de importación, referente a los despachos anticipados, referente a los canales de control. Este es el momento de abrir la primera ronda de preguntas, el primer bloque de preguntas, para luego ya irnos de lleno con la segunda parte de esta clase que completa esta primera semana, ¿no? ¿Tenemos preguntas? A ver, Diego, interesante pregunta, ¿no? Diego nos dice si todos podemos observar el chat. Buenas noches también a ti, Diego. Dice, me quedó la duda si es que importa algo que no corresponde al rubro de mi empresa, podría ser observado o auditado por la SUNAT. En algunos casos, Diego, en algunos casos vas a necesitar autorizaciones. No necesariamente en la minuta de constitución, sino autorizaciones de, valga la redundancia, las autoridades competentes, ¿ok? Te pongo los dos ejemplos más recurrentes en importación. Por ejemplo, si alguno de ustedes está interesado en importar productos
que se conectan a redes de telecomunicaciones saben que necesitan el permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del MTC, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de un producto que probablemente pueda ser tendencia a fin de año, ¿no? Los drones. No hablo de los drones de juguetes, sino los drones que pueden volar a alturas mucho más grandes y que se pueden conectar a Wi-Fi para poder transmitir videos y demás. ¿Ok? Vamos a ponernos en ese ejemplo. Entonces, el drone es un buen ejemplo de un producto que funciona conectado a una red de telecomunicaciones. Es decir, que si se conecta a un Wi-Fi puede funcionar. Y ese producto está regulado por el MTC. Pero previamente a tener el permiso del MTC, el propio MTC te tiene que dar el permiso para funcionar como casa comercializadora. ¿Correcto? Entonces, eso sí, esas autorizaciones previas de funcionamiento, sí las vas a requerir, pero no por el lado de la SUNAT, sino en este caso por el lado del MTC. Yo para poder importar, vuelvo a repetir, productos que se conectan a red de telecomunicaciones, primero el MTC me debe dar el permiso para funcionar como casa comercializadora. ¿Algún requisito especial? Ninguno. Simplemente tener la compañía constituida como persona natural con negocio o como persona jurídica. Otro ejemplo sería si nosotros vamos a importar productos regulados por la DIGEMIT, aparatos médicos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, cosméticos, artículos de tocador. En ese caso, nosotros vamos a tener que requerir previamente sacar los permisos sanitarios, trabajar en pro de que la DIGEMIT nos autorice a funcionar como droguería. Entonces, esos serían los dos ejemplos, Diego y todos los participantes, en los cuales requerirías alguna autorización previa de funcionamiento, pero no por SUNAT, sino por las autoridades competentes. Espero esto haya quedado claro. ¿Alguna pregunta más? Nota. Nada, nada. Muy bien. Entonces, en realidad, estos dos ejemplos que les he puesto del tema del MTC y del DIGEMIT son, digamos, los que sí los van a obligar, lo digo en el mejor sentido de la palabra, eh, a tener algunas autorizaciones adicionales, ¿ok? Además, finalmente, para ya cerrar la pregunta de Diego, que es muy buena y estoy seguro que es una pregunta que nos alcanza a todos, eh, eh, cuando uno constituye una compañía, digamos, con minuta de constitución, que a eso te obliga el RUC 20, el RUC 10 no, el RUC 20 sí, luego esa minuta se le puede hacer adendas, o sea, me refiero a que se puede agregar o quitar cosas, entonces en realidad no vamos a tener ningún problema en el sentido de aparentes incongruencias entre el rubro y lo que se va a importar. ¿Ok?
Lo importante aquí es que si el producto es restringido, tengamos los permisos previos. Eso es muchísimo más importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora quiero invitarlos a que podamos analizar el concepto de importación desde 3 puntos de vista. Ojo, el concepto de importación que vimos en la clase pasada era el concepto netamente legal, ¿verdad? Se los comenté, extraído literalmente del artículo 49 de la Ley General de Aduanas. Pero ya saliéndonos desde ese punto de vista, me gustaría que reflexionemos en 3 aspectos de la importación, desde el punto de vista comercial, del transporte y de la parte aduanera, que son 3 columnas que ustedes como empresarios importadores deben de manejar, ¿correcto? Ustedes tienen como líderes de sus proyectos de importación tener el concepto y el panorama desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de transporte internacional y desde el punto de vista aduanero de la importación. ¿Ok? Entonces vamos a repasar cada uno de esos conceptos, porque claro, ustedes como los directores de la orquesta, o sea, me refiero, los dueños de la empresa, tienen que tener el chip comercial, el chip de transporte y el chip aduanero de la importación. Empecemos con el tema comercial. ¿Cuál sería un concepto que estamos proponiendo? ¿Cuál sería un concepto que estamos proponiendo referente a la visión comercial de una importación? Vamos a decir que una importación es una compra internacional, ¿correcto? Y es una compra internacional producto de una negociación. Es decir, yo para poder importar un producto, previamente tuve que hacer una negociación con el proveedor, ¿correcto? Previamente se tuvo que hacer una negociación con el proveedor. No se olviden que el martes 22 y jueves 24 vamos a dedicarnos en profundidad a ver este tema de negociación. Entonces, es una compra internacional producto de una negociación, ¿correcto? ¿Y qué voy a hacer con esa compra internacional que hago? Finalmente lo que voy a hacer es luego comercio local, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes en este grupo de trabajo vamos a importar productos para luego revenderlos, ¿no? Entendemos que hay ciertas empresas que importan productos como insumo, pero creo que en este grupo de trabajo que tenemos, todos van a importar para poder luego revender, ¿correcto? Por eso es que es muy importante ese tip que dimos la clase anterior de buscar la exclusividad con el proveedor, ¿correcto? Y a la vez entender que nosotros con importación podemos desarrollar marca propia. Existen, por ejemplo, importadores que le compran calzado a proveedores chinos, pero con los diseños de la empresa peruana, con los diseños de la empresa peruana. Entonces ustedes también podrían, no solamente con calzado, con carteras, con billeteras, con vestidos, con confecciones en general, ustedes podrían diseñar y hacer que el proveedor chino sea, digamos, tu mano de obra. Entonces, finalmente tú en el mercado peruano vendes un producto de diseño peruano con manufactura china, ¿no? Entonces, esas posibilidades comerciales, por supuesto que las tenemos. Así como nosotros podemos pedirle al proveedor que rotule los productos que vienen a Perú con nuestra propia marca, con nuestro logotipo, con nuestro isotipo, con nuestro eslogan, como ustedes lo quieran. Todas esas posibilidades se pueden hacer. Yo no tengo que conformarme simplemente con comprarle un producto al chino y ese producto ya está hecho y tal como viene lo vendo. No, yo le puedo dar la tónica de una marca propia.
que finalmente va a ser darle una idea diferente a mi consumidor local. ¿Correcto? Entonces, todas esas posibilidades tenemos en el concepto comercial de la importación. Veamos ahora la importación desde el punto de vista del transporte internacional. ¿Correcto? Desde el punto de vista del transporte internacional. Decimos que, desde el punto de vista del transporte, la importación es un traslado desde un punto de origen a un punto de destino, ¿correcto? La distancia que existirá entre ese punto de origen y punto de destino va a ser determinada por el Incoterm, ¿correcto? Por el Incoterm, porque por ejemplo, si nosotros compramos en Exwork, que es en la puerta del proveedor, vamos a tener que hacer todo el traslado hasta Perú. Pero si por ejemplo compramos en un Incoterm CIF, el proveedor lo trae hasta Puerto Callao y nosotros recién desde Puerto Callao hacemos la logística. Entonces, esos puntos van a variar. Recuerden que martes 22 y jueves 24 tenemos todo el tema de negociaciones y ahí vamos a ver el tema de los Incoterms. Recuerden que hoy estamos sentando todas las bases. Desde el martes pasado estamos sentando todas las bases. Y obviamente este transporte internacional debemos de buscar que sea al menor costo. Por supuesto que sí. Necesitamos que sea al menor costo, es decir, necesitamos abaratar costos, ¿ok? Siempre necesitamos abaratar costos, pero sin olvidar que la mercancía debe llegar bien y debe llegar a tiempo, ¿correcto? La mercancía debe llegar bien y debe llegar a tiempo, porque claro, si yo me imagino que ya hice una preventa de los productos en Lima, tengo que entregarlos en las fechas que he pactado con mis clientes, ¿verdad? Yo observo mucho últimamente, sobre todo en redes sociales, que empresas importadoras están prevendiendo, la mayoría de ellos, juguetes, pensando en la campaña navideña, y los están prevendiendo desde hoy. Yo estoy seguro que esos productos que están prevendiendo aún están viniendo hacia Perú o en proceso de embarque desde origen. Pero vamos, si alguien me va a comprar a mí una preventa, ese alguien que me va a adelantar por un producto que aún no ha recibido, va a necesitar escuchar de mí una fecha probable de entrega. Y obviamente tenemos que ser asertivos. Y yo para poder darle a un cliente en Lima una fecha de entrega, debo ya de haber calculado todo el tema de tránsito, ¿no? Entonces ahí está la importancia de que la mercancía llegue en buenas condiciones y de que llegue a tiempo. Y este ejemplo que acabamos de hablar de preventa, lo podemos aplicar tanto a si tú te vas a dedicar a vender tú directamente cliente por cliente o tú quieres abastecer mayoristas en el mercado local. Sea cual sea esa estrategia comercial que tú tengas, siempre debemos de buscar que la mercancía llegue bien y que la mercancía llegue a tiempo, ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista aduanero, tenemos que cumplir con todos los requisitos de la norma que ya hemos venido aprendiendo en la clase pasada y que seguiremos aprendiendo en el desarrollo de todo este curso. Por supuesto que desde el punto de vista aduanero debemos conocer toda la normativa para evitar que la mercancía se quede atorada en la aduana, ¿no? Y todo esto va de la mano, porque fíjate, yo cierro un negocio y luego de cerrar el negocio ya lo tengo que traer a Perú, paso al traslado. Y luego que llegó a Perú, paso a retirarlo de la aduana. Entonces, cada parte debe estar organizada. La negociación,
El traslado y el retiro en aduana deben funcionar como reloj para poder entregar bien y a tiempo a nuestros clientes locales, y estoy seguro que mientras tú des una imagen aquí en Perú de entregar mercancía en buen estado y en los tiempos pactados, todo va bien. Pero ¿de dónde parte? De cerrar una buena negociación con un buen proveedor, de trasladar just on time, justo a tiempo, y de tener claro el tema normativo aduanero para poder desaduanar las mercancías en los tiempos correctos. ¿Ok? Entonces, esta trilogía de concepto es la que debemos de tener siempre en cuenta. ¿Ok? Momento de abrir una nueva ronda de preguntas. Así que adelante, por favor, con mucho gusto los empiezo a leer. No sé si tenemos preguntas hasta este punto. Claro, César, debemos de entender la ley de aduanas, por supuesto. No entenderla a nivel, digamos, de un abogado que tiene pues toda una formación profesional en derecho, pero sí entenderla a tal punto que nos permita hacer bien los negocios, ¿no? Que nos permita hacer bien los negocios. Nosotros ya estamos empezando a entender la ley de aduanas, César, y todos los que estamos reunidos en este grupo, porque la clase pasada hemos aprendido el concepto legal de importación, la clase pasada hemos visto los plazos y quiénes están obligados al anticipado y quiénes no, hemos visto en qué momento se saben los canales de control y todo eso lo dicta la norma. Entonces ya hemos empezado a mirarlo. Y dentro de este programa de importación tenemos todavía bastante por aprender de ley de aduana. Yo estoy seguro que al término de esta primera parte, que está compuesta de 4 semanas, vamos a hacer unos entendidos de la ley de aduanas desde el punto de vista de lo que necesitamos saber para que nos vaya bien en los negocios. ¿Qué más preguntas, por favor? César, quiero responderte la pregunta del buen proveedor, pero me voy a adelantar a la clase del martes. Así que lo único que te puedo responder, César, por hoy, y espero que me comprendas porque quisiera administrar bien mi sílabus, lo único que te puedo decir es que vamos a ver todos los puntos necesarios para que tú te des cuenta en el momento de ubicar un proveedor que ese proveedor es confiable. Vamos a verlo por todos los puntos, o sea, vamos a analizarlo de tal manera que no se nos va a escapar, pero ni una ventanita, ni medio centímetro de ventana para ver quién puede ser un buen proveedor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos que tener una hoja de ruta para hacer un plan de importación, mis estimados amigos. Necesitamos tener una hoja de ruta. ¿A qué me refiero una hoja de ruta? A hacer un paso a paso, ¿no? La hoja de ruta te dice por dónde iniciar y por dónde finalizar. No todos los proyectos son iguales, no a todos los proyectos van a tener una misma hoja de ruta, pero sí soy un firme convencido de que tenemos que tomar lápiz y papel o teclado y Word, como gusten, para poder establecer los pasos que debemos ir analizando para llegar a poder armar nuestro proyecto importador. ¿Ok? Entonces, definitivamente tenemos que ir paso a paso.
¿Por dónde deberíamos empezar un plan de importación? Lo deberíamos de empezar revisando nuestro mercado, es decir, el mercado local, ¿no? O sea, ustedes necesitan saber si el producto que quieren traer va a tener aceptación del público. Entonces, yo les recomiendo que desde ya, desde este momento, en paralelo con la formación que están recibiendo de parte de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, vayan viendo en paralelo a esta capacitación que tenemos, este grupo bonito de trabajo que tenemos, vayan revisando el mercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que les exige el mercado y dónde pueden colocar los productos que quieren importar? Siempre tenemos que mirar el mercado, ¿no? Luego, otro punto importante en acto seguido a mirar el mercado es empezar a acercarnos a los potenciales proveedores. ¿Correcto? Empezar a acercarnos a los potenciales proveedores. Yo les había comentado en la clase pasada que una de las buenas bondades, valga la redundancia, de los proveedores chinos es que tienen, digamos, empresas que te pueden vender unidades de pedidos bien bajitas, bien bajitas. Por ejemplo, hay proveedores chinos que te pueden vender como mínimo 5 vestidos, 5 pares de zapatillas, 100 unidades de mascarillas. ¿Me dejo entender? Cosa que no va a suceder probablemente en otros países, ¿no? Si tú buscas proveedores de calzado, proveedores de ropa, proveedores de juguetes en otros países, probablemente mínimo te vendan 200 unidades, mínimo te vendan 500 unidades y probablemente pues tus inversiones iniciales no se puedan ajustar. ¿Ok? Entonces, también hay que ir acercándonos a los potenciales proveedores para poder ir mirando las cantidades que podamos ir intentando traer a Perú. Otro punto importante, una vez que ya hemos superado el acercamiento a los potenciales compradores, es traer muestras comerciales. ¿Correcto? Traer muestras comerciales. Porque es importante, es decir, yo no recomendaría que tú te traigas 1000 cargadores de celular si primero no has traído un par para revisar si estos se recalientan al minuto, si el cable es muy frágil. Yo no compraría 20 o 30 pijamitas para bebé si primero no traigo una muestra y veo si al lavar se encoge, si da la necesidad de picazón, etcétera, ¿no? Entonces va a ser muy importante traer una muestra, ¿no? Como parte de esta etapa de proyecto de la importación. Yo quisiera preguntarles a ustedes en este momento, ya que estamos hablando del tema de las muestras, ¿qué opinan? O de repente alguno de ustedes ya ha pasado por esto. ¿Las muestras comerciales, el proveedor las va a obsequiar o las va a vender? A ver, me gustaría escuchar o leer sus opiniones a través del chat del Zoom. ¿Las muestras se obsequian o se venden? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con el proveedor? ¿Les va a regalar las muestras o se las va a vender? Muy bien, tenemos
tenemos bastantes opiniones y eso es bueno. Por ejemplo, Martín nos dice que las muestras tienen precio, José nos dice que se obsequian, Luisa nos dice que te las venden pero a un precio menor, Diego nos dice probablemente impliquen cargos por envío, José nos dice que depende del proveedor. A ver, los proveedores chinos, cuando ustedes solicitan una muestra, y es importante solicitar la muestra, cuando ustedes solicitan la muestra, los proveedores chinos, va a suceder dos cosas. Si el valor unitario, si el valor por unidad del producto es un valor bajo, te van a regalar la muestra. Por ejemplo, un cargador de celular, $0.50, te van a regalar 2 o 3 cargadores, ¿no? Un vestido de dama, $20, $25, te lo van a obsequiar. Pero, por ejemplo, si son productos cuyo precio unitario es alto, una bicicleta eléctrica, un scooter, un dron, sí te lo van a vender. Entonces, esa es un poco la idiosincrasia del proveedor chino, ¿no? Te obsequia la muestra que tiene un valor unitario pequeño. Y vas a tener otros proveedores que te lo van a vender cuando el valor unitario es alto, ¿no? Pero estos que te venden el producto, la muestra, te dicen que luego cuando compres el lote te la van a descontar. Entonces, más o menos, ese es el patrón. Te van a obsequiar lo que tiene valor unitario bajo y te van a vender lo que tiene un valor unitario alto. Pero lo que sí vas a pagar, de todas maneras, en cualquiera de estos casos, es el gasto del envío. El gasto del envío sí va a tener que ser pagado por ti. Lo que puedes hacer es que el courier lo contrate tu proveedor y tú le haces un giro y le pagas el flete, o tú contratas el courier y se mueve bajo la modalidad collect, es decir, la muestra llega a Perú y pagas el flete en el momento que llega. Y básicamente una muestra de Chile está llegando entre 7 a 8 días útiles, como por ahí lo preguntaba Dula. ¿Ok? No sé si tenemos alguna pregunta más relacionada a la muestra. A ver, Luisa nos dice, la muestra la mandan con el pedido que se haga. No sé, no, eso depende, Luisa, ¿no? Si es un proveedor que ya trabaja contigo y te quiere mostrar un nuevo producto, aprovechará la logística del lote que te esté enviando para poner esa muestra. Pero si recién estás iniciando relaciones con el proveedor, va a venir en un courier, ¿no? Porque todavía con el proveedor no has transado nada. Y otro punto importante de la muestra, mis estimados compañeros, es que si el producto es restringido, ¿ok? Si el producto es restringido, creo que a esta altura ya sabemos lo que significa, ¿no? Si el producto es restringido, necesitamos el permiso de la autoridad competente, ¿no? Por ejemplo, si traigo maquillaje, necesito el permiso de Digemit, si traigo un producto farmacéutico de Digesa, etc. Pero ahora, aquí cabría la pregunta, ¿no? Pero si recién estoy trayendo la muestra para sacar el permiso, ¿cómo voy a tener el permiso si todavía no he ingresado la muestra? ¿Ok? Podría darse ese caso. Entonces, lo que se tiene que hacer es acudir a la autoridad competente para que te dé una excepción.
Por ejemplo, puedes ir a Digemit y decirle a Digemit, mira, voy a traer 10 maquillajes para pasar la prueba de notificación sanitaria. Y Digemit es una carta y te exceptúa del permiso. Y lo mismo cualquier otra autoridad que lo regule. Entonces, cuando estás trayendo una muestra por primera vez y obvio no tienes el permiso porque nunca lo has traído y justo estás trayendo las muestras para aplicar ese permiso, puedes pedir la excepción de la autoridad competente. ¿Ok? Ahora, Martín nos pregunta, ¿la muestra se envía por modo aéreo? Sí, claro, porque se envía por courier y el courier utiliza el modo aéreo. Y lo segundo que nos pregunta aquí César es, ¿la muestra cuenta como primera importación? Si la estás trayendo con tu RUC, sí. Pero si lo has traído con DNI la muestra y después ya la importación que nació de esa muestra la traes con RUC, no hay manera de casar las dos cosas. Será tu primera importación si esta muestra la traes con RUC. ¿Correcto? Pero, vuelvo a repetir, si la muestra la traes con DNI y ya la importación que nació de esa muestra la traes con RUC, no va a contar. No sé si me dejé explicar en esa parte, César. O lo vuelvo a repetir, a ver, por favor. Quiero repetirlo una vez más. Se va a considerar como primera importación esa muestra si la segunda importación es con el RUC, entendiendo que la primera también lo fue. ¿Ok? ¿Tenemos más preguntas? Muy bien, luego de que las muestras, digamos, han pasado la prueba, entonces ya viene la negociación con el proveedor, ¿correcto? La negociación con el proveedor, ¿no? Donde una de las partes más sensibles probablemente sea la forma de pago, ¿no? Nosotros la próxima semana veremos cómo, con una estrategia de negocios que vamos a ver, cómo voltearle la idea al proveedor, porque muchas veces los proveedores chinos te dicen que les adelantes el 100% de lo que te van a vender. Y eso obviamente es muy riesgoso, ¿no? Adelantarle a un proveedor el 100% es muy riesgoso. Claro, normalmente, muchas veces los proveedores chinos te van a argumentar que tienen muchos pedidos, que probablemente estén en una temporada alta y que para que tú pues no pierdas stock, entonces les pagues todo por adelantado. Pero eso podría ser bastante perjudicial. Ahora, podría aquí caber una pregunta, ¿no? Pero si yo he filtrado bien al proveedor, ¿por qué sería perjudicial adelantarlo en 100%? Es que puede ser perjudicial, porque de repente el proveedor es un proveedor, digamos, formal, pero recibió de ti el 100% y luego te comienza a decir que se retrasó la empaquetadura o el embalaje, que se retrasó el embarque y demás, y digamos te empieza a dar vuelta, ¿no? Porque total ya recibió de ti toda la liquidez y sí te va a despachar, pero de repente, como decimos en criollo, te la va a hacer un poquito larga para ir ruleteando con ese 100% por adelantado que le has puesto, ¿no? Entonces, ese sería uno de los riesgos. Ese sería uno de los riesgos. Y obviamente, todo este círculo se cierra cuando nosotros pues formalizamos todo lo que hemos negociado, ¿no? Cuando formalizamos todo lo que hemos negociado. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo negociado tiene que ir a un papel. Pero ojo, no estamos hablando necesariamente de un contrato, porque los contratos de compra-venta internacional no son obligatorios. Los contratos de compra-venta internacional son voluntarios entre las partes.
Si vendedor y comprador quieren hacer un contrato, pues lo hará. Y si no lo hacen, otro medio probatorio es la factura. Porque en la factura va a estar presente todas las condiciones de la negociación. El Incoterm, los adelantos que se han dado, el crédito que se ha dado y demás condiciones. Entonces es importante cerrar este círculo con la formalización. Cuando nosotros negociamos con el proveedor, siempre deberíamos, tómenlo esto como un consejo, cuando negociamos con el proveedor, siempre deberíamos de negociar en el Incoterm Ex-Work o FO. Me explico. Y abriremos una ronda de preguntas luego para esto. Si yo al proveedor le compro en términos ex-work, significa que yo como importador asumo al 100% la responsabilidad logística puerta a puerta. Porque en el Incoterm ex-work, mi proveedor me va a vender en su local. Y yo, representado por mi operador logístico, debo ir hasta su local a recoger el producto, a hacer el trámite de aduanas en origen, a colocar la mercancía en zona de embarque en origen, a trasladarlo a Perú, a desaduanarlo y a llevarlo hasta mi local aquí en Lima. Entonces, en el ex-work, el importador asume toda la responsabilidad. Si decido comprar en FO, mi proveedor va un poquito más allá, porque si yo compro en FOB, mi proveedor ya sale de su local y tiene que dejarme la mercancía en zona de embarque en el puerto de origen. Pero, ¿por qué decimos que en ambos casos me conviene a mí como importador importar, valga la redundancia, en ex-work o FOB? Porque en ambos casos, nosotros como importadores vamos a asumir el flete internacional. Si yo le compro en su puerta al proveedor o le compro en el puerto de origen, en ambas situaciones, yo importador voy a asumir el flete internacional. Y si yo asumo el flete internacional, puedo acceder a tarifas preferenciales para la descarga del contenedor, para la desconsolidación del contenedor y para el almacenaje que se va a dar en Lima. En cambio, si yo le compro en algún Incoterm donde el proveedor pone el flete internacional, es decir, yo le compro en un Incoterm donde el proveedor traslada hasta el puerto del Callao, estos gastos de descarga, de desconsolidación y de almacenaje van a ser 3 o 4 veces mayores y no voy a tener una oportunidad de negociarlos. Siempre será más conveniente para la economía del importador comprar en ex-work o en FO. Y si trabajas con un buen operador, esto no va a ser ningún problema. ¿Cómo saber que es un buen operador? Yo siempre aconsejo esto. Pregúntale a tu operador para quién trabaja. Cuando tú vayas a contratar un operador logístico que te haga todas las labores, tanto de carga como de aduanas, debes de consultarle para quién trabaja. Debe presentarte su portafolio de clientes. Un operador logístico no tendría por qué negarte esa información, porque esa información no es clasificada, no es confidencial. Por el contrario, si tú dentro de ese portafolio de clientes del operador conoces gente, puedes llamarlo para pedir opiniones, ¿no? O si en ese portafolio de clientes tú ves
que este operador se maneja en diferentes rubros y en diferentes tamaños de empresa, quiere decir que tiene experiencia. Y ahí vas a estar bien encaminado. ¿Ok? Entonces me gustaría que abramos ronda de preguntas sobre este tema del export y del FOB. ¿Ok? Los empiezo a leer. Adelante con sus preguntas. Fíjate, Diego, en teoría, el Incoterm ideal debería ser determinado por un consenso entre el vendedor y el comprador. ¿Ok? El Incoterm debería ser determinado en un consenso entre vendedor y comprador. Pero en el comercio internacional, normalmente el más grande de los dos es el que impone las condiciones. Ahora, si tú como importador decides comprar en Export o en FOB, por los motivos que hemos expuesto, el proveedor va a estar encantado con tu decisión, porque no está arriesgando mucho operativamente hablando. ¿Ok? Eso para poder responderte, Diego. José Ferril, en conclusión, ¿cuál es el más adecuado para comprar? Cualquiera de los dos. Yo recomiendo cualquiera de los dos para poder comprar, porque tienes este tema de poder controlar los gastos de llegada y no encarecer costos. Dula, operadores logísticos en Perú hay más de 700 u 800. Hay una lista, hay revistas de logística que ponen empresas en la lista, pero yo te diría que este negocio logístico se maneja mucho por tema de recomendaciones. Y yo te diría que si tienes contactos que ya han trabajado con operadores, que te los recomienden. Y toma este filtro que te digo, ¿no? De que te demuestren para quiénes trabajan. A ver, Luisa dice, de todas maneras, se tiene que elegir una de las dos. Hay 11 Incoterms, Luisa, pero estamos diciendo que por un tema de control de gastos, te va a convenir al importador trabajar en Export o en FOB, ¿no? Vuelvo a repetir, porque en Export o en FOB tú tienes un mejor control de los gastos de descarga de la mercancía y de almacenaje. Claro, Dula, lo que tú dices es correcto, ¿no? Finalmente, más que un proveedor logístico, va a ser tu socio, porque justo de lo que hablábamos un poco más temprano, que la mercancía llegue bien y a tiempo, tiene mucho de tu esfuerzo, pero también tiene mucho del esfuerzo del operador logístico, ¿no? Por supuesto que sí. José, correcto, o sea, cuando tú, digamos, le estás pidiendo ya una cotización al proveedor, tú dile, hazme una cotización en Export y una en FOB, para que puedas comparar, ¿no? A la hora que tú le pides una cotización al proveedor, tú le tienes que decir al proveedor en qué Incoterm necesitas la cotización. ¿Tenemos más preguntas? ¿Tenemos más preguntas?
a entrar entonces a la tercera parte de esta semana. Con este tema cerramos ya esta semana 1. Yo espero que al cerrar este tema y al terminar nuestra reunión de hoy, se vayan ustedes con la sensación de que esta semana obtuvieron una primera buena base en importaciones, ¿no? Una primera buena base en importaciones. Que sientan que de repente pueden tomarse un cafecito con la familia, obviamente con los que iban con ustedes, y poderles un poquito hablar del mundo importador y sentir que ustedes pues ya tienen esa base para poder hacerlo, ¿no? Me gustaría que nos vayamos hoy con esa sensación, sería buenísimo. Muy bien, vamos a ver como última parte de esta semana, la que hemos titulado los aspectos básicos de una importación, vamos a hablar sobre la documentación. ¿Y por qué? Porque muchas veces los retrasos, los serios retrasos que se dan en los despachos de importación son por ausencia de documentos que muchas veces demoran en tramitarse. Entonces, es importante mirar qué orden documentario debemos de tener para nuestras importaciones. Muy bien, como punto de partida de los documentos que necesitamos para poder importar, vamos a citar el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Y este artículo 60, en su inciso A, nos dice qué documentos necesitamos presentar a la administración aduanera para poder importar. Y nos dice que debemos presentarle la DAM o Declaración Aduanera de Mercancías. Este formato lo emite nuestro agente de aduana. Debemos presentarles el documento de transporte, que puede ser el conocimiento de embarque para marítimo o la guía aérea para el aéreo. Quiero ponerles aquí en el chat la terminología del documento de transporte y su abreviatura también, porque creo que ya se han dado cuenta que en el comercio exterior hay muchas abreviaturas. Aquí se las estoy escribiendo en el chat para que lo puedan tener. Entonces, declaración aduanera de mercancías que la emite el agente de aduana, documento de transporte que lo emite el agente de carga. En un punto 3, factura del proveedor o declaración jurada. Vamos a explicarlo. Si la importación que queremos nacionalizar nace de una compraventa, lo que tenemos que nosotros presentar a la administración aduanera es la factura. ¿Correcto? La factura. Ahora, la factura no es necesario que el proveedor te la mande físicamente. El proveedor te lo puede mandar por medios electrónicos, vale decir, te la puede mandar por email, la imprimes y es suficiente. Pero fíjate que este numeral 3 del inciso A del artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas también nos dice que en reemplazo de la factura puede haber una declaración jurada. Entonces, cuando una importación no tiene carácter de compraventa porque te están mandando una muestra, un obsequio y demás, se puede presentar en reemplazo de la factura una declaración jurada.
O en todo caso, se puede presentar ambos. ¿Cómo es esto? Tiene mucho que ver con algo que nos dijo Luisa en el chat un poquito más temprano. Imagínate que tú estás importando a Perú tintes para el cabello, ¿no? Con todos tus permisos y demás. Y el proveedor te dice, oye, junto con los tintes te voy a mandar calendarios para que regales a tus clientes. Te voy a mandar peines para que regales a tus clientes. Te voy a mandar tapasombras de automóvil con el logo de la marca para tus clientes, porque este es el lote de fin de año y quiero que le regales merchandising a tus clientes. Tu proveedor te dice eso. Entonces tú ya sabes que en el lote de importación que estás trayendo, están viniendo los tintes, que es el producto, que es el negocio que tú haces, pero a la vez sabes que va a llegar merchandising, ¿no? Calendarios, peines, tapasombras, ¿no? Para los automóviles. Entonces, declaras con factura lo que has comprado, que serían los tintes, y con declaración jurada todo el merchandising, junto en un solo despacho. Entonces, se puede inclusive hacer un mix, ¿no? Si así lo queremos determinar. Y el cuarto documento que nos pide la Administración Aduanera para importar es la póliza de seguro. Pero nos dice la ley cuando corresponda. ¿Qué significa cuando corresponda? Cuando ustedes hayan contratado un seguro. Los seguros no son obligatorios. Finalmente, tú como importador decides asegurar o no tu mercancía. Si la has asegurado, junto a la declaración aduanera y el documento de transporte y la factura, tienes que adjuntar la póliza de seguro. Si no la has asegurado, entonces simplemente no se presenta absolutamente nada. Entonces, ahí están los documentos que la Administración Aduanera nos exige. Pero nosotros tenemos que ir un poco más allá, siempre un poquito más allá. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿y el certificado de origen acaso no sirve? Por supuesto que sirve, porque si yo estoy trayendo productos de un origen con el que tengo un acuerdo comercial y el producto que estoy trayendo está negociado en ese acuerdo comercial y esta negociación entre los gobiernos va a hacer que el producto mío, que normalmente pagaría 6 u 11, pague 0, por supuesto que necesito un certificado de origen y por supuesto que se lo voy a pedir al proveedor. La pregunta sería, ¿y por qué no lo dice en el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas, donde te pide la documentación para importar? ¿Saben por qué? Porque aduanas no es el que regula ni legisla los convenios internacionales. Esto lo hace el MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces pertenece a otra legislación. Ahora, y los permisos, claro, hemos hablado que se necesita SENASA, DIGESA, DIGEMIT, dependiendo, ¿no? ¿Y por qué no lo dice en la norma aduanera? Por la misma razón, porque los permisos no te los pide la aduana, te los está pidiendo la autoridad competente, un ministerio que regula el producto, te lo está pidiendo el Ministerio de Salud, o te lo está pidiendo el Ministerio de Agricultura, o como hablábamos más temprano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y eso es otra normativa. Entonces, conclusión, yo debo tener una visión panorámica de las normativas y aprender a convivir con las diferentes normativas. No solo necesito saber la ley de aduana. Por ejemplo, si yo estoy trayendo juguetes para niños de China, yo debo entender que los juguetes para niños necesitan registro sanitario. Lo pide DIGESA, que pertenece al Ministerio de Salud.
y también sé que este producto chino está negociado con arancel cero en el TLC. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como gerente de mi empresa, como cabeza de mi proyecto, tener el manejo de la ley aduanera, la normativa de ese acuerdo comercial y la ley del Ministerio de Salud relacionada directamente con mi producto. O sea, tengo que tener toda esa visión, todo ese abanico de conocimiento de las diferentes entidades que están involucradas con el proceso de importación de mi producto. No todo es ley de aduana. ¿Correcto? Muy bien. Sé que tienen preguntas referentes a esto, así que vamos a una ronda de preguntas. Los leo. A ver, Diego nos pregunta, ¿se ha dado el caso de proveedores que puedan generar declaración jurada cuando no se trata de muestras? A ver, para empezar, Diego, la declaración jurada la hace el importador. O sea, el importador bajo declaración jurada dice que son muestras. ¿Correcto? El importador bajo declaración jurada dice que son muestras. Entonces, sí, la verdad que si el importador quiere, puede hacer pasar como muestras algo que en realidad es una compra. Pero ese importador sabe que corre riesgos de ser descubierto. Tal vez no en el momento, pero sí más adelante. Pero sí más adelante. Los plazos en los que aduana puede seguirte fiscalizando aún después de haber terminado la importación son bastante amplios. Creo que no estamos como para portarnos de esa manera. Igual finalmente, si estas muestras que se presentan bajo carácter de declaración jurada superan $200 FOB, van a tener que tributar. De todas maneras. Así que por el lado de elevación tributaria no va a ir porque supera los $200, igual tiene que tributar. A ver, Luisa nos pregunta, ¿cuándo sería necesario el seguro? En todo momento, Luisa, ¿no? Porque definitivamente, si no tenemos seguro y ocurre un siniestro en la mercancía, vamos a perder económicamente, ¿verdad? Claro, yo le voy a hacer el reclamo a la aerolínea o le voy a hacer el reclamo a la naviera, pero quiero comentarles que las normas internacionales nos dicen que las navieras son responsables $26 por kilo siniestrado. Perdón, las aerolíneas $26 por kilo siniestrado y las navieras $2.67 por kilo siniestrado. Entonces, ellos te van a devolver dinero, sí, pero mirando el peso y no el valor, y las normas internacionales los avalan. En esa línea, siempre deberíamos solicitar un seguro. ¿Ok? Diego, claro, el exportador siempre va a generar factura, por supuesto que sí, pero tú puedes optar en no presentar la factura y en su reemplazo presentar una declaración jurada, entendiendo que es una muestra, ¿no? Entendiendo que es una muestra, no habría otra necesidad. A ver, me preguntan qué es una muestra. Antes de comprar un lote grande de algo, yo necesito una prueba.
para ver in situ las condiciones y características del producto. Eso es una muestra. José, cualquier importación, no necesariamente muestras, cualquier importación que supera $200 FOB paga tributos. Cualquier importación. No necesariamente muestras. Yo puedo hacer una compra por internet de $300 y voy a pagar tributos. Luis, ¿en qué momento pagamos el seguro? A ver, yo puedo negociar con el proveedor para que el proveedor le ponga un seguro a la mercancía. O yo como importador, por mi cuenta y riesgo, puedo tomar un seguro. Y lo ideal es tomar el seguro antes que empiece el primer movimiento físico de la mercancía, porque el seguro es puerta a puerta. ¿Ok? Si te vende el seguro el proveedor, de hecho va a estar incluido en su factura. Si no, si tú contratas el seguro, obviamente no va a estar en la factura del proveedor, ¿no? Obviamente que no va a estar. Muy bien, ¿qué más preguntas tenemos? ¿Alguna pregunta más referente a esta primera mirada de los documentos? A ver, Flores, si tú vas a importar con DNI, igual tienes que declarar un valor. Y ese valor va a ser sustentado con la factura del proveedor o con una declaración jurada de tu parte. Finalmente, si pasa de $200, tributarás. A ver, Luisa, el certificado de origen va a tener sentido si el país de donde estás trayendo el producto tiene un acuerdo comercial con Perú. En este caso, China tiene un TLC con Perú, pero no todos los productos están negociados. Entonces va a tener sentido cuando tenga el país de origen un acuerdo con Perú y a la vez el producto que estás trayendo esté negociado en ese tratado, ¿no? Si tú vas a traer tecnología, productos de la industria química, de la industria del plástico, lo más probable es que si haya negociación de arancel cero, pero debes de acompañarlo del certificado de origen que lo debe emitir tu proveedor. Él emite el certificado de origen. Ahora, aquí un consejo, ¿no? Yo he visto en mi experiencia muchos proveedores chinos que no saben hacer un certificado de origen. Entonces yo recomiendo que tú le digas al proveedor, antes de emitir el certificado de origen en original, mándame un borrador por correo. Y entonces tú, importador, recibes el borrador y lo miras con tu operador logístico para ver si está correctamente emitido o no. Porque si ese certificado llega a Perú mal emitido, no va a poder acogerse a ningún beneficio de aranceles, que significa pagar menos aranceles de lo normal. Flores, sí, la documentación debe estar lista antes del embarque, pero la buena noticia es que la factura te la pueden mandar por vía electrónica, no se requiere físico. El documento de transporte también se puede mandar por vía electrónica, coordinado con el agente de carga. La póliza de seguro también es electrónica. Solamente lo que necesitamos en original es el certificado de origen, para que no nos cobren aranceles en Perú, entendiendo que tenemos un acuerdo con el país de origen y que el producto que estamos trayendo está negociado en ese acuerdo. A ver, José, tú no das las facturas, tú eres el importador, a ti te facturan porque a ti te están vendiendo, ¿correcto? Vamos a volver a mirar los números del 1 al 4 de la pantalla para contestarte mejor, José. La DA, Declaración Aduanera de Mercancías, la emite el agente de aduana. El documento de transporte lo emite el agente de carga. Independiente que lo haya contratado el proveedor o tú, lo emite el agente de carga. La factura
la emite tu proveedor. Si no va a haber factura y en su reemplazo no hay declaración jurada, la declaración jurada la emite el importador. Y la póliza de seguro te la emite la empresa aseguradora, ¿no? Así funcionaría. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo práctico de esta documentación. ¿Ok? Veremos un ejemplo práctico de esta documentación. Entonces vamos a revisar documentos operativos y documentos aduaneros. Vamos a aprender a partir de este minuto qué es una factura comercial, qué es una traducción de factura. Vamos a hablar un poco más sobre la guía aérea, sobre el volante de despacho, sobre algunas cartas aclaratorias que se pueden dar durante el despacho por ciertas situaciones, y también vamos a hablar de las liquidaciones de tributos. Muy bien, empezamos a ver los ejemplos. ¿Ok? A ver, aduanas no puede exigirte un determinado formato de factura del proveedor. ¿Ok? Aduanas no puede exigirte un determinado formato de la factura del proveedor. Simple y llanamente porque el proveedor se rige por la legislación de su país y obviamente la SUNAT aduanas no puede pues inmiscuirse fuera de nuestro territorio. Pero lo que la administración aduanera sí te puede exigir es el contenido, los datos que debe tener una factura del proveedor. Entonces, atención con esto. Esta lámina te va a servir para poder checar ya en un caso real si el proveedor te está emitiendo correctamente la factura y si la factura tiene todas las exigencias en información que la administración aduanera nos dice. Por ejemplo, la factura debe tener la razón social y dirección completa del importador. Es decir, tu importador debe de asegurarte que tu proveedor coloque tu razón social correcta, tal como figuras en tu ficha RUC. ¿Ok? Debe hacerlo de esa manera. Punto 2. En la factura debe figurar el término de compraventa, es decir, debe figurar el Incoterm. Si es FOB, si es Ex-World, si es FR, si es SIF. Asimismo, la factura también debe tener todos los datos del proveedor, es decir, del que te está vendiendo. Asimismo, la factura debe ser muy precisa con la cantidad del producto, el precio por unidad, el precio total. Y obviamente, la multiplicación de la cantidad por el precio unitario me debe llevar al correcto precio total. Y si el producto tiene más de un ítem, a un correcto cálculo del total final. La factura también
debe detallarme la forma como se le ha pagado al proveedor. Es decir, le pagué 100% adelantado, le pagué 50 de adelanto y 50 de saldo, me está dando 30 días de crédito, en fin, la forma como se ha acordado el pago. La factura debe tener también un número y fecha. Y no deben figurar descuentos. ¿Ok? Es importante que ustedes tengan la factura de su proveedor bajo este patrón para no tener ningún tipo de inconveniente con aduanas, sobre todo si se dan casos de fiscalización de valor o del propio canal naranja, que es la revisión documentaria. Y aquí vemos ya el ejemplo llevado a la práctica, ¿no? El proveedor, el consignatario, el RUC del consignatario, número de factura, fecha, nombre del producto, precio por unidad, multiplicado por la cantidad, me tiene que dar la suma total. Está también el Incoterm, ¿no? Entonces están todos los datos. Es importante que ustedes revisen. Y si faltan datos, decirle al proveedor que corrija. Finalmente, recuerda que tenemos la ventaja que la factura puede ser mandada por email. Entonces, podemos darnos esa ventana de correcciones. A ver, empecemos otra ronda de preguntas. Aquí Flores nos dice que es el Incoterm. Los Incoterm son los términos de compra-venta establecidos de mutuo acuerdo entre vendedor y comprador. Estos Incoterm o términos de compra-venta van a determinar la vía por la que se va a transportar el producto y las responsabilidades que tiene tanto el que vende como el que compra. A ver, Edwin, forma de pago es la manera en cómo estás pagando. Al crédito o al contado o adelanto. A ver, Flores me pregunta, invoice significa factura. Invoice es en inglés, en español es factura. Tendremos más preguntas relacionadas a la factura. A ver, están observando bien. En este ejemplo no está la forma de pago, pero hay una manera de superar ese tema. En un momentito más lo vamos a ver. Está muy bien, qué bueno que estén atentos. A ver, ¿qué pasa si hay algún error en la factura? Fíjate, Jacqueline, ya bajo el criterio de que la factura te la manda por email el proveedor, entonces tú le puedes pedir que primero te mande un borrador antes de mandarte la factura final. Y el borrador lo puedes contrastar con lo que estás aprendiendo aquí. Eso va a mitigar los errores. Eso va a mitigar los errores. En un momento más vamos a ver cómo podemos superar ese tema de que no está la forma de pago en esta factura. ¿Ok? Seguimos avanzando.
Decíamos también que necesitábamos el documento de transporte, que en este caso es la guía aérea para este ejemplo, ¿no? Pero también puede ser el conocimiento de embarque, como les había puesto en los digital, ¿no? Que les había digitalizado yo, o digitado, perdón, cómo se decía Bill of Lading y cómo se decía guía aérea en inglés y sus traducciones. Muy bien. En este caso, los documentos de transporte se están emitiendo también vía electrónica, ¿correcto? Este es una guía de DHL, por ejemplo, que es electrónica. Aquí tenemos un ejemplo del documento de transporte, ¿no? De este documento de transporte es donde se saca el importe del flete, que luego va a la declaración aduanera y que sirve como base imponible para el pago de los tributos. Luego tenemos un documento muy interesante que se llama el volante de despacho. ¿Y qué es el volante de despacho? Es básicamente un documento que emite el depósito una vez que recibe descargada la mercancía. Y este volante de despacho te hace un contraste entre la mercancía manifestada y la mercancía recibida. Vamos a entender como mercancía manifestada aquella que se dijo en origen, y como recibida aquella que realmente se recibió, o sea, el versus entre lo que se supone se embarcó de origen versus lo que se ha encontrado en la descarga, ¿no? Entonces, este volante me puede ayudar a encontrar bultos faltantes, diferencias de peso, etcétera, que me puedan hacer presumir que algo no está bien en la operación. En este caso, de este ejemplo puntual que estamos proyectando en pantalla, dice bultos manifestados 8, bultos recibidos 8. Entonces, en este caso, vamos a suponer que esos bultos sean cajas, salieron 8 cajas de China, llegaron 8 cajas a Lima. No hay mayor problema. Pero ¿qué pasa si el volante tuviera diferencias entre lo que se dijo que se embarcó en origen y lo que se ha recibido? ¿Qué deberíamos hacer? Para empezar, el volante te lo va a reportar. Y en segundo lugar, lo que nosotros deberíamos de hacer es programar un reconocimiento previo a la mercancía para saber por qué se dijo que venían 9 cajas, por poner un ejemplo, se dijo que venían 9 cajas y finalmente hemos encontrado solamente 7. Entonces, en ese reconocimiento previo, que es el derecho que tiene el importador de revisar su propia mercancía antes de pasar por fiscalización de aduanas, nosotros podemos llegar a muchas conclusiones. De repente, en el peor escenario, se manifestaron 9 y llegaron 7 porque se extraviaron 2, o 2 están por llegar en otro vuelo. O de repente se manifestaron 9 y llegaron 7 porque en tránsito se tuvo que reembalar el producto por X motivos y está todo el producto completo, solo que de 9 cajas pasaron a ser 7, pero el producto está completo. También puede pasar. Entonces, antes de dar hipótesis, de dar supuestos, es mejor hacer ese reconocimiento previo. Lo mismo si existe diferencia en el peso, porque de repente el tema de bultos puede estar bien y la diferencia puede estar en el peso. Entonces, esa es la importancia
de nuestro querido volante de despacho. Luisa nos pregunta quién emite el volante de despacho. Lo emite el almacén que acoge a esa mercancía que está descargando del medio de transporte. En este caso puntual, el almacén es Shoin. El volante de despacho nace al momento que la mercancía descargada del medio de transporte es cotejada y pesada por el almacén. En ese momento nace el volante de despacho, que como se habrán podido dar cuenta, según el resultado que este volante arroje, vamos a poder tomar las decisiones de hacer un reconocimiento previo o algo por el estilo, ¿no? ¿Preguntas más acerca del volante de despacho? A ver, no, el volante de despacho, Luisa, se emite cuando la mercancía llega a Perú, ¿no? Por eso decíamos al momento de la descarga del medio de transporte y recepción en el depósito temporal. Claro, José, o sea, el volante lo emite el almacén, ¿no? En línea general. Y en el aéreo, por ejemplo, puede ser Choín, como lo vemos en pantalla, o puede ser Talma, ¿no? Y en el marítimo puede ser Neptunio, puede ser Unimar, puede ser Vía Soquendo, o sea, ya va a depender del almacén con el que se esté operando la mercancía. Tenemos también un documento muy importante, operativo, al que llamamos traducción de factura. ¿Qué significa este documento, traducción de factura? No lo debemos tomar literal, no es que yo voy a transcribir al español una factura, no. Significa que en este documento yo voy a especificar descripciones relacionadas a la mercancía que no están en la factura. Por ejemplo, yo de los productos debo declarar marca y modelo, y a veces en la factura no van a estar. Para poder dar una correcta clasificación arancelaria, yo voy a tener que declarar el material en que está hecho el producto y para qué sirve. Y por ejemplo, para acogerme a los acuerdos, tengo que tener claro el país de origen. Entonces, todos estos puntos que estamos viendo aquí se declaran en la declaración aduanera de mercancías. Aquí vuelvo a hablar del reconocimiento previo, porque si nosotros no estamos seguros de la marca, del modelo, de la composición del producto, es mejor hacer un reconocimiento previo, mirar la mercancía, tomarle fotos y llenar nuestra traducción ya con ese conocimiento. Porque ante una fiscalización canal rojo, si lo declarado no coincide con lo encontrado en el sentido de marcas o modelos, caemos en infracción. Si yo declaro que un repuesto de moto no tiene modelo y lo he declarado sin modelo, y en el aforo físico el vista de aduanas le encuentra un modelo, hay una infracción. Si declaro que la serie de un repuesto es Z100 y en el aforo físico me sale que es X100, tengo un error en la declaración. Estoy cometiendo una infracción. Si yo declaro que el producto es originario de Taiwán
y cuando hacen el aforo físico sale un sticker grandazo ahí que dice hecho en Japón, tengo un error en la declaración. Entonces, la traducción de factura es para especificar si es que estamos seguros, y si no lo estamos, hacemos un reconocimiento previo para obtener estas especificaciones y ya con esa tranquilidad poder declarar, aguardando que no vamos a tener ninguna infracción en el momento de la fiscalización de ser Canal Rojo. No es lo mismo el volante José Ferri que el packing list. El volante lo emite el depósito temporal y es el contraste entre lo que realmente llegó y lo que dijeron que se marcó en origen, mientras que el packing list es un documento que hace el proveedor. Son dos cosas diferentes. No tiene costo la emisión de ese documento, César. Flores nos pregunta, ¿cómo podemos revisar la mercadería si estamos en Perú? Es que la revisas cuando llega a Perú, mi estimado Flores. Y por eso se llama reconocimiento previo a la fiscalización de aduana. Previo a la fiscalización, el importador tiene derecho a revisar la mercancía. Otra vez lo digo, previo, antes de. Para evitar errores. Entonces es una facilidad que te da la aduana en pro de evitar los errores en la declaración. A ver, Flores dice, ¿cómo vamos a revisar si estamos en provincia? A ver, recuerda que tú tienes un agente de aduanas, que es tu representante ante la administración aduanera. Entonces, no es necesario que tú como dueño estés en el reconocimiento previo. Puede estar en tu representación tu agente de aduanas. Y vuelvo a decirlo, para hacer el reconocimiento previo, por obvias razones, la mercancía ya debe estar en Perú. Y se llama reconocimiento previo porque voy a hacer el reconocimiento antes de terminar mi despacho. No lo puedo hacer después. Por eso se llama previo. Hay que coordinar tiempos con el agente de aduana. No, Luisa, ese formato es una tablita de Excel o una tablita de Word, ¿no? Para ordenarnos. El reconocimiento previo normalmente se pide de un día para otro, porque hay que solicitárselo al almacén y el almacén tiene que hacer la movilización de la mercancía. Entonces, solicito el previo hoy jueves y lo puedo hacer mañana viernes. Se maneja de esa manera. Bien, también pueden formar parte del set de documentos las cartas aclaratorias. Por ejemplo, en este caso, sucede que el proveedor puso el Incoterm ZIP en la factura y finalmente, en verdad, el Incoterm pactado fue CPT. Entonces, ¿qué hace el importador? Presenta una carta aclaratoria a la aduana diciendo que hubo un error en la factura. Lo mismo puede pasar con lo que estábamos viendo con el ejemplo de la factura, de que faltaba la forma de pago. No se puede hacer una carta aclaratoria para eso. Obviamente se pueden aclarar puntos de la factura que no tienen nada que ver con la tributación, ¿no? O sea, yo no puedo poner una carta aclaratoria diciendo, ¿sabes qué? La factura dice 10.000, pero en verdad pagué 1.000. No, porque eso del valor sí tiene un tema directo con la tributación. Tampoco puedo decir, oye, la factura dice biberones y en verdad son baldes. No, porque también el cambio de producto tiene que ver con la tributación. Sí se puede poner una carta aclaratoria para corregir fecha, para corregir número, nombre del proveedor, Incoterm, como estamos viendo aquí.
Y finalmente les muestro la declaración de aduanera de mercancía formato C, donde están todos los tributos a pagar, y el formato de percepción tributaria, que también es necesario pagar para poder obtener el levante de la mercancía, ¿no? ¿Cómo se calculan estos derechos aduaneros y esta percepción tributaria? Lo veremos pertinentemente en nuestra sesión de tributación. A ver, seguimos aquí con preguntas. ¿El reconocimiento previo tiene costo? Sí, el almacén te va a cobrar por la movilización del producto. El agente de aduanas, algunos cobran, algunos no. Finalmente el agente de aduanas es una empresa privada. Entonces, el costo con el agente de aduanas del previo lo puedes negociar. Con el almacén, difícil negociarlo. Ellos son un poquito más cuadriculados con el tema. A ver, Flores, carta aclaratoria. Hemos hablado de varios ejemplos de para qué sirve, ¿no? Sirve para aclarar aspectos de la factura que no tienen relación con la tributación. En otras palabras, bajo la carta aclaratoria, excepto contenido y excepto valor. No necesariamente la factura va a venir en inglés. Si hablamos puntualmente de China, sí va a venir en inglés, aunque algunos proveedores lo ponen en español. Eso no va a ejercer mayor influencia en el correcto flujo del despacho, ¿no? O sea, la aduana te va a decir, oye, si es chino, ¿por qué te pone la factura en español? No, la factura puede venir en español. Si el proveedor está en capacidad de hacerlo, excelente. Muy bien, estamos ya en los minutos finales de la clase, así que por favor vayamos haciendo las preguntas de cierre de esta sesión. ¿Ok? Esta PPT es la continuación de la primera clase de la semana, así que si se lo compartieron el martes, es el mismo material. ¿Ok? Es el mismo material. ¿Ok? No sé si tenemos preguntas finales. ¿Qué tal estuvo la clase de hoy, chicos? ¿Les pareció interesante también? ¿Hemos complementado lo que vimos la clase pasada? Yo espero que sí. Bueno, en este momento les están entregando el link donde pueden descargar el material. ¿Ok? Ese es el objetivo, José Ferrín, sumar, ¿no? Que cada clase sea una adición a lo que necesitamos conocer sobre el tema de importaciones. Muy bien, si no tenemos más preguntas, doy por finalizada esta primera semana titulada Los aspectos básicos de la importación, y la próxima semana, martes 22 y jueves 24, nos dedicamos netamente a, atención, cómo buscar proveedores confiables, estrategias de negociación con ellos, formas seguras de pagarles, todo lo relacionado con la seguridad del proveedor y la negociación. Ese será el tema al que nos dedicaremos la próxima semana. ¿Ok? Ese Google Drive que les están compartiendo tiene todas las PPT de esta semana, lo que vimos martes y lo que vimos jueves también. ¿Ok? Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, que tengan buenas noches, un bonito fin de semana.